Sí, sí, señor. Perfecto. Dice el título, no podrás escapar. ¿Sí? Dice eso, no podrás escapar. Y dice el texto que quiero usar como esto, como base, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar para que Dios nos hable y luego nos sentamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das como familia de poder escuchar tu palabra. Te rogamos ahora que nos acompañes, que nos bendigas, Señor, y que podamos aprender de todo lo que tenés para nosotros. Señor, te pedimos ahora que bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos, aquellos, Señor, que hoy no están por diversas situaciones personales, familiares, Señor, de enfermedades, Señor, que sean todo de testimonio para lo que vos querés hacer con nosotros. Te bendecimos por este tiempo, Señor, y te rogamos ahora que nos acompañes en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Harry Houdini, ¿saben quién fue Harry Houdini? ¿Alguno de ustedes? Un mago, fue un mago, un ilusionista, más que un mago, un ilusionista. Fue famoso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y fue conocido por sus escapismos. A él le gustaba de esas cuestiones de atarse con un montón de cadenas. Si ustedes buscan y ponen Harry Houdini en YouTube, no en YouTube, en Google, van a encontrar un tipo que lo van a ver todo atado, con camisa de fuerza. El hombre era un mago del escapismo, básicamente. Hizo cosas muy locas, como colgado no sé cuántos metros arriba del río, ahí en Nueva York, creo que el río Hudson, colgado ahí arriba, se logró escapar. Cosas que algunos magos modernos han hecho también, pero el hombre era tanto... para los que no lo conocían o no sabían cómo hacía los trucos, parecía como que tenía poderes, ¿no? Este hombre. Es más, algunos lo acusaban de andar en el ocultismo, de que los poderes se los daba el diablo, decían cosas así. Sin embargo, lo cierto es que para lograr estas hazañas, el hombre básicamente era un atleta. Dedicaba largas horas a entrenarse. Hacía ejercicios extremos de flexibilidad, también se metía en una cajita muy chiquita y salía de ahí también, atado todo con cadena, abajo del agua, hacía todas esas cosas. Pero practicaba, digamos, si hoy por hoy se midiesen los récords, tenía un récord de tiempo sin respirar, ¿no? Podía estar mucho tiempo sin volver a respirar. Y tenía una gran resistencia física. Era un atleta, básicamente. Y su vida se convirtió en una búsqueda incesante por superarse a sí mismo y romper nuevos retos, nuevas metas que se ponía. Lo que le dio como un propósito a su vida, ¿no? Él era hijo de inmigrantes de Europa del Este, si no mal no recuerdo. Y él llegó ahí a Estados Unidos y como que se hizo de un nombre y todo el mundo hablaba de él, era la persona conocida. Y eso fue el propósito de su vida. Sin embargo, esta búsqueda lo llevó a un terreno muy peligroso y con el tiempo Houdini llegó a confiar tanto en sus habilidades que se volvió confiado en exceso y al punto de aceptar retos que ponían constantemente en riesgo su vida. Una cosa es asumir riesgos por algo que yo sé que puedo. Por ejemplo, ¿cuántos saben andar en bicicleta? Levanten la mano. ¿Se animarían a salir a andar en bicicleta acá por la calle? Sí. Sí, bueno, como que no. Los que no voy a hacer que levanten la mano los que no saben andar en bicicleta, pero el que no sabe andar en bicicleta, ¿se pondría a andar en bicicleta acá en el medio de la calle? No, es un riesgo innecesario. Practicar, andar en bicicleta, a lo mejor voy a buscar un campo donde me pueda caer y donde haya césped suave, donde me pueda caer, pero no una calle donde me puede pasar el colectivo, el 266 por arriba. ¿Entienden? Entonces, hay riesgos que uno puede tomar y otros riesgos que uno no puede tomar. Y Houdini lo que hizo fue aceptar retos que ponían ponían en riesgo su vida todo el tiempo. Y la historia de su muerte refleja esto. Él decía
que podía aceptar cualquier clase de golpe en su abdomen, que no había forma de que alguien le hiciese daño pegándole. Y un día se encontró con un joven estudiante de un club, no sé de qué era, y le dijo, ¿es cierto que usted acepta cualquier golpe? Sí, puedo aceptar cualquier golpe. Y el hombre, sin avisarle, le metió un derechazo en el abdomen, a lo que Houdini simplemente le sonrió, pero lo había hecho daño, ¿no? Hizo así, ¿no? Y el tipo le pegó varios golpes, 3, 4 golpes, ¿no? Y él dijo, sigo mi vida, ¿no? A los pocos días se empezó a sentir muy mal. Resulta que ese golpe despertó una peritonitis y terminó muriendo, pero fruto del golpe ese. Salió en la nota hace poquito, por eso se la estoy contando, un 31 de octubre de 1926. ¿No? Ahí hace casi 100 años. Murió hace 98 años atrás, moría Harry Houdini por frutos de exceso de confianza. El orgullo y la arrogancia lo llevaron a una trágica conclusión de su vida y de su propósito. Recordándonos el texto que acabamos de leer, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y por qué traje esto? Porque me puse a pensar de este tema y yo decía, ¿cuánta gente que hay que vive su vida a lo Houdini? ¿No? Pensando que son antibalas, pensando que pueden ir de exceso en exceso y no les va a pasar nada, que pueden ir de pecado en pecado y no va a pasar nada, que pueden coquetear con el pecado en sus vidas, que pueden coquetear con el diablo en sus vidas y nada va a suceder. Pero la Biblia también nos avisa de lo que sucede. Y a ver, el principal problema de nuestras vidas, ¿saben cuál es el principal problema del hombre, de la humanidad? ¿Alguno puede saber? ¿Se imagina? ¿Cuál es el principal problema del mundo? Alguien dijo por ahí, a ver. El fútbol, dijo uno, no. Las mujeres, no, tampoco. El principal problema de la humanidad se llama pecado. El pecado es lo que te aleja de Dios. Y eso fue lo primero que rompió la relación de Dios con el hombre. El pecado. Y el pecado es cualquier cosa que te aleja de Dios. Cualquier cosa, y no estoy hablando que te aleja de la iglesia. El pecado es algo que te aleja espiritualmente de Dios, porque el pecado es desobedecer lo que Dios te da como mandato. Y hay muchos que piensan que pueden coquetear con el pecado. ¿Cómo se coquetea con el pecado? Piensan de que hay algo que pueden hacer, total, nadie los ve. Y nadie, pero están ahí, está ahí guardadito. Lo hacen cuando nadie los ve. Y piensan que pueden coquetear y que eso no va a salir a luz, porque en realidad no importa, total nadie se da cuenta. O que pueden quedarse con algo que no es de ellos, total nadie lo va a reclamar. Y cosas así, ¿no? Pecados los tenemos, ¿no? No robar, no matar, no cometer adulterio, no los pecados sexuales, los pecados de distintos tipos. No hace falta que se los diga, pero básicamente son esas cosas. Pero hay gente que le gusta coquetear con eso, como diciendo, no me va a pasar nada. Total, ¿qué me puede pasar? Pero la Biblia es muy clara cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, Dios está diciendo, a ver, escuchen bien, el pago que se recibe por meter mi vida y bajo mis reglas, bajo mi forma de ver, es la muerte. Pero yo tengo un regalo que se llama vida eterna. Entonces, el contraste que hay ahí es enorme, porque los propósitos de Dios para las personas no son egoístas, no son de autosuficiencia, no son propósitos que hacen que la persona piense que puede hacer todo solo.
Los propósitos de Dios tienen que ver con tener plenitud en nuestra vida, con vivir plenamente, con vivir buscando la felicidad, por supuesto. Pero hay ciertos puntos que tenemos que tener nosotros claros, que son necesarios para que nosotros podamos vivir de esta manera. Yo busqué 3 puntos que son clave para ayudarnos a alinear nuestra vida a los propósitos de Dios. Porque quiero decirles que el subtítulo de este mensaje era un poco ¿viviendo bajo mis reglas o viviendo bajo las reglas de Dios? ¿Viviendo bajo mis propósitos o viviendo bajo los propósitos de Dios? Y yo les digo, les aseguro que podemos hacer esa elección. Pero para eso tenemos que ver claramente qué es lo que vamos, hacia dónde vamos. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos vivir bajo las reglas de Dios es buscar la dirección de Dios con humildad. ¿Saben lo que es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Porque algunos confunden. Piensan que humilde, es muy humilde. Y decimos, porque es pobre. No, pobre es pobre y humilde es humilde. Hay pobres altaneros y hay ricos humildes. Confundimos los términos. Pero la humildad es alguien que no se cree más que los demás. Por supuesto que hay más riesgos que un rico se crea que es más que otro, ¿no? Pero hay pobres que tienen la misma actitud también. Entonces, lo primero que Dios nos está diciendo es que tenemos que buscar su dirección con humildad. Houdini era excelente en lo que hacía, pero su historia nos muestra cómo la autosuficiencia puede hacernos caer. Cómo el orgullo te puede hacer caer. ¿Cuántos orgullosos hay acá? Además de mí. No estoy viendo bien porque hay mucho reflejo, pero todos tenemos nuestro orgullo. Todos tenemos nuestro, a mí no me van a pasar por arriba. Y es una forma, está bien, es algo como un medio de autodefensa. Pero la verdad que la Biblia nos dice claramente ahí en Proverbios 3, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces lo que te está diciendo, viví bajo mis reglas, no vivas bajo las reglas del mundo. Y en este versículo se nos destaca la importancia de depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Porque hay algunos que dependen de Dios. Bueno, yo voy a depender de Dios en esto, pero en esto depende de mis fuerzas. Y la verdad que la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice de que tenés que poner todas tus cosas en Dios. La historia está llena de orgullosos confiados en sus habilidades que fueron víctimas de sus actos. Está lleno de gente orgullosa que creyó que eran invencibles. Y algunos hasta ídolos populares, ¿no? Gente que porque tenían éxito en un área de la vida, pensaron de que podían tener éxito en todo. Y yo les digo, la única forma de tener éxito en tu vida es dándole lugar a Dios. Es la única forma que tenés, porque eso va a acomodar toda tu vida y va a alinear todo y lo va a poner todo en el lugar de importancia que realmente necesita tener. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Y la verdad que no es tan difícil, pero cada día tenemos que pedirle a Dios que nos guíe en nuestras decisiones. ¿Cómo tomas decisiones vos? Yo cuando no sé qué hacer, saco una moneda y la tiro y sale, cara o seca. Si es cara lo hago, si es seca no lo hago. ¿No? Hay gente que toma decisiones así. Si vas a tomar decisiones, consultalas con Dios. Si son decisiones difíciles, consultalas con Dios. Sea lo que sea. Señor, tengo que cambiar de trabajo. Señor, tengo que hablar con esta persona. Señor, lo que sea, podés consultarlo con Dios. ¿Y cómo Dios te va a responder? Es problema de Dios, porque Dios siempre responde. Y vas a sentir paz cuando venga la respuesta de Dios. Pero hacé a Dios parte de tus decisiones. En serio, hacelo, no es tan difícil. Aparte de simplemente, antes de tomar una decisión, es frenarte,
Y hacé como quieras, pero no hace falta que te postres, que te arrodilles, que vengas aquí el domingo, que pidas que el pastor te unja con aceite. No hace falta nada de eso. Hace falta que frenes un instante y le digas a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ¿qué hago con esta situación de mi familia? Señor, ¿qué hago con esta situación en mi matrimonio? Señor, ¿qué hago con esta situación en mi propia vida? ¿Qué hago con este sentimiento que tengo? No, porque a veces el problema que tenemos es que tenemos ciertos sentimientos metidos adentro que nos hacen daño. Entonces, ¿qué hago, Señor, con esto? Y si Dios te habla, en lugar de planificar en función de lo que a nosotros nos parece mejor, vamos a empezar a planificar en función de lo que Dios nos proponga. Y yo les aseguro que dice la Biblia que Dios es encontrado por los que lo buscan. Y si vos lo buscás, lo vas a encontrar. No hay forma de que no te encuentres con Dios. Ahí en el libro de Apocalipsis el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjense lo que Dios está proponiendo. Está proponiendo una relación de intimidad, de cercanía, ¿no? Y por supuesto que esta es una puerta, y lo decimos cada vez que hablamos de este texto, que tiene picaporte del lado de adentro. No, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre. Pero si vos no querés abrir, Dios no es un patotero que va a andar empujando la puerta. Si Dios me amase, no permitiría tal o cual cosa. Dios te ama, pero te va a pedir permiso para actuar en tu vida. Entonces es mejor que vos lo invites a que trabaje con vos y sean un equipo. Junto con Dios podés ser un equipo. Entonces, para eso, el primer punto dijimos que tenemos que buscar la dirección de Dios con humildad. Entonces, cuando se busca la dirección de Dios con humildad, no se busca a Dios diciendo, barba. No, es Dios, es el creador del universo. ¿No? Hacelo con la mayor referencia que te salga. No hace falta que lo trates de usted. Yo tengo un pastor amigo que lo trata de usted a Dios, ¿no? Y es así, porque lo pone en ese lugar. Yo lo tuteo porque me gusta esa relación de cercanía con Dios. Pero no es Dios, ¿no? Es Dios, es el creador del universo. Tenemos que tener conciencia de a quién estamos adorando. El segundo punto es que tenés que aceptar tus limitaciones. ¿Cuántos limitados hay acá? Todos. En algún aspecto u otro sos limitado. ¿Hay algún perfecto entre ustedes? Avísenme, quiero copiarme. Pero no somos perfectos. Volviendo al mago Houdini, siempre intentaba ir un poco más allá, romper los límites, ir al filo de la muerte, hasta que la muerte lo encontró, ¿no? Como les conté antes. Pero no hay nada malo en desafiarse, ¿eh? Está perfecto desafiarse. El tema es cuando esos desafíos se vuelven nuestra identidad, nuestro propósito. Cuando tu desafío de mejorar, que está muy bien mejorar, yo insto a todos que mejoren, yo insto a todos que busquen un mejor trabajo, insto a todos que estudien, que se reciban, que tengan un título profesional o que tengan un buen negocio que les funcione, pero el propósito no es ese. Hay gente que hace de una carrera su propósito de vida. Hay gente que hace de una fortuna su propósito de vida. ¿Saben qué pasa cuando tus propósitos se vuelven tu Dios? Dejas de pensar en el Dios verdadero y tenés ídolos. Y hay algunos que tienen como ídolos una carrera, ¿no? Y son, no sé, voy a poner por ejemplo, que sé que acá no tenemos ninguno, a un médico, ¿no? Y dice, voy a ser el mejor médico en esto y lo otro. Está perfecto. Pero abandonan su casa, su familia, no les importa nada porque están atrás de su objetivo. Pero esto pasa con cualquier cosa, ¿eh? También pasa con
con gente que no puede frenar de hacer cosas porque ahí está su Dios. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Realmente dónde están tus objetivos? ¿Dónde están tus propósitos? En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, cuando Pablo le decía, Señor, saname, quiero que me sanes. Y lo pidió 3 veces. Y le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era el apóstol Pablo. Le pidió que lo sane y el Señor le dijo, que te alcance, que te salvé, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo cuando leo este pasaje, ustedes dicen, uy, es un bajón. No, no es un bajón. Porque en realidad, ¿cuántas veces te sentís débil en un montón de aspectos? ¿Cuántas veces te sentís que no sos suficiente? Yo ayer hablaba de que por un tema que hablaba, que les contaba, que hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor. Es aquella persona que se siente que no está al nivel de lo que debería estar. Y muchas veces nos pasa. Yo conté que me pasó cuando entré a ciertas áreas del ministerio, que digo, ya se van a dar cuenta que soy un fraude. Porque no, ya se van a dar cuenta que no tengo capacidad. Pero también me pasó cuando me casé con Lore. Digo, esta en cualquier momento se da cuenta. ¿No? Es decir, que no soy lo que ella piensa. Y más o menos, pero bueno. Ya está, ya firmó. ¿Vieron la ventaja de firmar? Es común que uno pueda sentirse de que uno no es suficiente. Y está bien y está mal. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando vos sos consciente de tus debilidades, de tus defectos, de tus problemas, tenés algo en donde trabajar. Si vos sos una persona que sos cabeza dura, bueno, tenés que trabajar y Dios te va a trabajar en tu vida para que seas menos cabeza dura. Y nuestras limitaciones no son defectos a vencer. Escuchen bien esto. Vos tenés defectos, ¿no? ¿Tenés defectos? Bueno. ¿Los tenés que vencer, esos defectos? Sí, los tenés que vencer. Pero ¿saben qué? Es mejor que más que los venzas vos, que Dios obre en tus vidas. Porque cada defecto es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Cada defecto que tengas es una oportunidad. Y esto no es decirle, bueno, Dios, arreglate con mi defecto. Señor, arreglate con mi vicio. ¿No? Señor, tengo este vicio, pero vos arreglate. No se trata de eso. Se trata de darle la oportunidad a Dios de que trabajemos juntos en resolver eso. Porque hay defectos, hay vicios, hay problemas que estás toda la vida luchando con eso. Estuviste toda la vida luchando con ese problema, con esa situación, con ese sentimiento. Sin embargo, Dios te dice, trabajemos juntos en esto. Yo te voy a ayudar en esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el propósito de Dios. Hace un rato Sofi contaba acerca de cómo la situación cambió en el momento que ella dijo, ok, si tengo que vivir con esto, voy a confiar en que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios dijo, ¿ves? Ahí estamos trabajando juntos. Perfecto, estás confiando en mí, vas a ver, mirá lo que hago. ¿Por qué? Porque ahí está. Porque nuestra fe se fortalece en nuestra debilidad. Ahora la hermana tiene una posibilidad de contarle a alguien, decir, ¿vos creés que Dios sana? Sí, te cuento. Si Dios nunca hizo nada en tu vida, ¿qué tenés para contar? Si Dios nunca te dio en medio de los problemas una solución, ¿qué tenés para contar? A ver, por eso les digo de que la fe es una fe verdadera. La fe que estamos predicando no es una fe de religiosidad nada más. No es de, vení acá, es buena gente, te saludan, te sonríen en la puerta. Todo eso está perfecto y sigámoslo haciendo. Pero en realidad lo que queremos aquí es vivencias reales del Evangelio. Y que tengan vivencias reales los viejos, los jóvenes, los niños, todos. La idea es que podamos todos vivir realmente el Evangelio que Cristo nos dejó. Entonces,
Cuando aceptamos nuestras limitaciones y buscamos depender de Dios, le permitimos a Dios actuar. Y eso vuelve en testimonios y en cosas, y decir, esa persona Dios siempre le responde. ¿Será que siempre le responde? ¿O es una persona que aceptó sus limitaciones y lo hace intervenir a Dios cada vez que puede? En esto es una cuestión de poner en práctica. Hace varios años atrás, quizás 7, 8 años atrás, yo prediqué acerca de un mensaje que decía, estaba Moisés y cuando Dios lo llama, le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés tenía una vara y con esa vara Dios hizo un montón de milagros. Entonces yo dije, ¿qué tenés en tu mano? Y el mensaje fue ese, ¿qué tenés en tu mano? Dios te va a bendecir con eso. Y una persona tomó el ejemplo. Acá está la hermana Emita. Ella me contó que esa semana tenía poquito. Tenía solamente un poquito de harina. Es verdad, ¿no? Eso, así era. Tenía un poquito de harina. Y ella escuchó en su cabeza el mensaje, ¿qué tenés en tu mano? Y dice, tengo harina. Y hizo harina y creo que salieron a vender, ¿no? Salieron a vender lo que hizo, unas tortas, no sé, tortas fritas que habrá hecho. Y con eso fue y compró lo otro que necesitaba, porque puso en práctica lo que la palabra de Dios le dijo. Y vino el domingo siguiente y dice, escuché lo que Dios me dijo y lo puse en práctica. ¿Se dan cuenta? Claro, tiene 80 años de estar creyéndole a Dios. No, me digo porque ahí está, ¿no? Cómo se pone en práctica. ¿Y cómo está hace tantos años? Porque es una persona que aún con su edad, esto debe haber pasado 5 o 6 años atrás, supongo, aún con eso sigue creyéndole a Dios que Dios puede hacer y que con lo que vos tenés, Dios puede hacer un montón. El tercer punto que les quiero comentar es que tenés que poner los propósitos de Dios por encima de tus deseos personales. Los deseos personales, si están atados a un deseo mayor, a un deseo superior, a un deseo trascendente, si no están atados a un deseo trascendente, pueden terminar siendo dos cosas. Si cuando vos tenés un deseo, ¿no? Vos tenés algo, pero eso no está atado a Dios, eso termina siendo o un ídolo o una decepción. ¿Cuántos se sintieron decepcionados por algo que le pusieron todas las fichas y no salió? Muchas veces. Pero si está atado a Dios, no se transforma ni en un ídolo ni en una decepción. Son los propósitos de Dios trabajando en nuestra vida. Como sea, esos son obstáculos, ya que sea un ídolo o una decepción, son obstáculos de nuestra vida y para nuestro desarrollo personal. Porque consumen nuestra energía tratando de mantener o de tener algo que no vamos a lograr, nos ponen tristes, nos deprimen y no sabemos cómo reaccionar. Y Jesús nos enseñó a renunciar a nuestras propias metas para seguir el camino que Dios nos tiene preparado. Miren lo que dice Jesús ahí en Mateo 16. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Un texto duro es este, un texto difícil, pero Dios nos llama a tener propósitos que trasciendan nuestras propias personas. Él quiere que pienses en la eternidad, quiere que te enfoques en la eternidad, quiere que dejes de mirar solamente lo que te está pasando, quiere que dejes de mirar solamente mañana. No digo que no mires mañana, porque mañana a las 5:25 va a sonar mi despertador y me voy a tener que levantar y voy a tener que hacer todo eso. Perfecto, está perfecto eso. Pero no te olvides que Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Y lo que dijimos al principio, y no puedes dejar afuera de tus planes a Dios. Jesús mismo vivió en completa obediencia. Saben que Jesús tenía dos naturalezas. Jesús era completamente hombre y completamente Dios.
Digo, eso explica por qué él tenía que orar, porque era completamente hombre. Y cualquier persona que quiera tener contacto con Dios tiene que orar. Pero era completamente Dios también a la vez. Es difícil, la Biblia lo llama que eso es un misterio. Y eso no vamos a entrar en eso, pero quiero decirlo, que Jesús tenía un propósito para cumplir en la vida. Y ese propósito tenía que ver con la salvación de la humanidad. Pero Él nos hizo ejemplo porque puso siempre, dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Él siempre puso por primero hacer la voluntad de Dios, del Padre. Entonces nosotros necesitamos entender que esos propósitos se tienen que cumplir también de esa manera. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo también de Cristo. Entonces seamos imitadores en esto de Dios. Entonces, como conclusión, en esta mañana, quiero decirles que no vas a poder escapar. No te vas a poder escapar. La vida de este mago, Houdini, es un claro ejemplo de lo que pasa cuando un propósito personal se convierte en una obsesión, ¿no? Se obsesionó con eso. Vivió al límite pensando de que esa es la manera de vivir. Y esta historia nos llama a reflexionar acerca de nuestros propios caminos. ¿Estamos viviendo un propósito que nos trasciende, que va más allá de nosotros? ¿O estamos solamente persiguiendo metas personales? Cuando caminamos con Dios, nuestros propósitos nunca nos van a llevar a la destrucción, sino que nos van a guiar hacia una vida abundante. ¿Saben lo que es vivir abundantemente? Yo sé lo que es vivir abundantemente. Y no por tener mucho, sino por sentirse completo donde estás. Sinceramente, ¿me faltan cosas? Sí, me faltan un montón de cosas. ¿Podría tener más cosas? Sí. Pero ¿saben qué? Lo que es sentirse completo, de que decís, estoy feliz y conforme con lo que Dios me dio hasta ahora. Y creo que este momento de mi vida es el mejor momento de mi vida. Y que el mejor momento de mi vida todavía va a ser mañana. Y podrán venir problemas, situaciones, y no estoy negando los problemas y las situaciones que puedan venir. Simplemente estoy diciendo que mi esperanza está puesta en el de arriba y no en lo que pueda pasar totalmente en este mundo. Que podamos vivir como estos grandes hombres de Dios y mujeres que pudieron reconocer sus debilidades, que pudieron depender de Dios y que confiaron en que los caminos de Dios siempre son perfectos. Al fin de cuentas, voy a decir que no puedes escapar. Viviendo bajo tus propios términos, no vas a poder escapar de tus propios términos. Si vivís con tus reglas, vas a morir con tus reglas. No podés escapar. Pero si vivís bajo Dios, ya no estás atado a las condiciones del mundo. Podés vivir bajo las condiciones de Dios. Ahí tampoco te podés escapar. Porque cuando vivís bajo tus reglas, no podés escaparte a tus reglas. Y cuando vivís bajo las reglas de Dios, tampoco te podés escapar. Pero estoy seguro que a nadie le interesa escapar del verdadero éxito. A nadie le interesa escapar de vivir la vida plena. No podés escapar, pero tenés que elegir para qué lado vas a ir. Y yo hoy quiero invitarte a que puedas pensar en vivir una vida plena realmente. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y yo sé que algunos quizás estuvieron viviendo su vida pensando en que el éxito es un logro personal. El éxito es que vos tengas una vida donde Cristo sea parte de tu vida. Por supuesto que Dios quiere que te vaya bien en tu trabajo. Dios quiere bendecirte. No estás acá en el mundo. Hay algunos que creen que el Evangelio nos dice que estamos en el mundo para sufrir. Porque cuanto más sufrís acá, más disfrutás arriba. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Estás en este mundo para vivir. Y Dios nos dio este mundo para administrarlo. Y Dios nos da las riquezas de este mundo para que las administremos. Por supuesto que sí. Pero no podemos vivir pensando de que Dios es el que está a nuestro servicio. Hay algunas personas que piensan que Dios es un service, ¿no? Y que
los tiene que atender cuando ellos quieran. No es así. Nosotros estamos al servicio de Dios. Y yo quiero que hoy pongas y pienses en esos planes que tenés, en esas ideas que vienen a tu cabeza, y los pongas en las manos de Dios. Le digas: Señor, aquí están mis planes. Aquí está mi familia. Aquí está mi carrera. Aquí está mi negocio. Y vamos a decirle: Señor, hasta ahora no te pedí que me acompañes con esto. Y a lo mejor lo hice pensando solamente en que son mis propósitos, porque quiero ser exitoso. A lo mejor leíste muchos libros de autoayuda, de esos que te dicen: vos podés, vos podés, vos podés. Y es cierto que vos podés, pero la Biblia te dice cómo podés. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podés con Cristo. Él te da la fuerza. Él te da el verdadero éxito. Él te da el verdadero motivo de vivir. Así que te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a hablar con Dios.